Bueno, somos el grupo número 5 y vamos a hablar sobre la medición del caudal. Nuestro grupo está conformado por Palma Alban Jamie, Tony Vera y mi persona Corema Barcia. Listo. Ya, como un claro ejemplo de lo que es definición, un breve concepto de lo que es definición o gasto, esto no es más que la cantidad de material que fluye por un punto en un periodo de tiempo. Por lo general, esto es agua y es uno de los principales fenómenos físicos estudiados por la hidrodinámica. En un ejemplo claro tenemos que, por ejemplo, 50 metros cúbicos de agua pasan debajo de un puente en un minuto. Entonces, el caudal de este río, se puede decir, es lo mismo, 50 metros cúbicos por minuto. Nuestra fórmula de caudal es representada por la letra Q y es área por volumen o volumen sobre tiempo. Decimos que el caudal puede ser expresado como un caudal másico o un caudal volumétrico. Específicamente el másico es para medir sólidos y el volumétrico es para medir líquidos o gases. Tenemos también los fundamentos. Estas investigaciones fueron dadas por el científico Giovanni Venturi, donde logró grandes descubrimientos y pudo identificar un elemento para poder medir el caudal llamado tubo de Venturi o caudalímetro. En sus principios fundamentales, según el efecto Venturi, como él lo llamaba, lo que se basa son los comportamientos de un fluido al moverse. Con base a este efecto podemos lograr varios elementos, como los ratómetros, los tubos de Venturi, como ya lo mencionamos, las turbinas que rotan y otros estilos de elementos que provocan movimientos giratorios en algún líquido o fluido. Tenemos que los instrumentos de presión del caudal, lo que el instrumento permite es medir la presión diferencial, que se basa en diferentes presiones de la tubería donde circula el fluido. Tenemos aquí viene a influir lo que es el teorema de Bernoulli con su ecuación, en donde la sección y el volumen que ingresa en A va a ser igual a la sección y el volumen que ingresa en C. Tenemos... ¿sí? Listo, tenemos el teorema de Bernoulli, que es una aplicación directa al principio de conservación de la energía. Esto quiere decir que el fluido no intercambia energía con el exterior, este permanece constante. Tenemos nuestro teorema expresado, donde la forma es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura es igual a la presión por el volumen y este es constante. Esta es su fórmula general y se considera que en este teorema se aplican tres tipos de energías únicos que posee el fluido, que es la energía cinética o hidrodinámica, la energía potencial gravitatoria y la energía hidrostática o energía de flujo. Tenemos un claro ejemplo de un teorema de Bernoulli en un caudal, donde un flujo de agua pasa por una sección variable, donde está un tubo normal, luego se reduce y vuelve al área mismo del mismo tubo. Este se va a mover hacia la derecha, su velocidad en el punto 2 va a ser mayor a la del punto 1, porque la presión en el punto 1 será menor, pero cuando cae a la reducción, este va a aumentar. Listo. Tenemos lo que es las mediciones de caudal. Se dice que el caudal se usa mucho en la industria, es el diario vivir, porque permite a los profesionales medir diferentes tipos de caudales dentro de los procesos. Se puede medir gases o vapores, controla cantidades adicionales de sustancias dentro de una producción, mide el reparto de vapor en una planta y mantiene la proporción dada en distintos fluidos. Tenemos los elementos de presión diferencial. Para calcularla tenemos lo que es la tubera, el tubo Venturi, el tubo Dahl, el tubo con cuña, el medidor de cono V y los tubos de caudal. Aquí nos aparece también un tema importante que es el fluido incomprensible, donde el flujo se clasifica en incomprensible o comprensible dependiendo de la variación de su nivel de flujo, de fluido en el flujo. Esto es una aproximidad que se dice que el flujo es incomprensible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo del fluido.
del flujo. Tenemos diferentes fórmulas de caudal para calcular, dependiendo de lo que deseemos calcular. Tenemos para caudal real, en un caso líquido, y también tenemos para medir caudal en gases. Son fórmulas un poco diferentes porque tienen parámetros diferentes. Diafragmas. Los diafragmas son no más que unos diafragmas, por lo general son de plástico. Sirven como para manipular o ver las diferenciales tipos de presiones de un caudal, de diferentes caudales. Es una tubería por donde circulan un fluido, provoca presiones diferenciales que varían de forma cuadrática en función del caudal. Siguiente. Gracias. Tubo de Pitot. Es un diseño sumamente simple para medir una presión cinética. Más que todo es un tubo que sigue un reproceso nosotros lo ubicamos en una tubería de diferente parte, en un punto de un proceso, en el cual podemos optimizar y podemos saber nuestro diferencial de presión en un caudal. Mide diferencias entre presiones totales y presiones estáticas, o sea, la presión dinámica, la cual es una proporcional cuadrada de la velocidad. Nuestra ecuación es presión 2 sobre densidad es igual a la presión 1 sobre densidad más el volumen 1 elevado al cuadrado sobre 2. Con la primera forma se mide la presión de impacto y con la segunda la presión estática, en el cual que se hace una pequeña tubería en la entrada, justo en el caudal, para que a lo que el líquido, en este caso un líquido, una materia que esté circulando en la tubería, haga nuestra diferencial de presión y podamos calcular nuestro cálculo de presión de impacto. Y con la segunda la presión es estática, de forma que la diferencia entre ambas se mide mediante un manómetro diferencial, y es así que obtenemos es así como funciona la tubería de Pitot. Ya, medidores de velocidad media. Los diferentes métodos de medida de velocidad son medidas de flujo de fluidos. Pueden clasificarse en 3 grupos, los cuales son los basados en diferenciales de presión provocados por un estrechamiento constante de la producción. En este caso, como ya hablamos, el diafragma, las boquillas y los venturímetros. Los indicadores basados en las medidas de caudales a determinadas secciones de flujo son las presas, contadores mecánicos, medidores térmicos, medidores de ultrasonido. También tenemos lo que son basados en secciones de flujo, variables provocadas por diferenciales de presiones constantes producidas por un flotador, como observamos. Siguiente. Transmisores de fluidos o diagrama. La presión diferencial creada por la placa, es decir, en este caso una tubera o un tubo de Venturi, puede medirse con un tubo de mercurio, o también puede ser con transmisores o instrumentos llamados convertidores de diferenciales. En este caso tenemos un pequeño diagrama del transmisor de Frey, en el cual consiste con un pequeño tornillo de acero aislado a la superficie con un alambre, nos permite indicar nuestros diferenciales de presiones. En cambio acá aquí tenemos un diagrama, un transmisor de diafragma, en el cual por medio de un caucho, por diferenciales de presiones, indicamos lo que es un diferencial de caudal. En la siguiente. Turbinas. Los medidores de turbinas consisten en un rotor que gira al paso el fluido con una velocidad diferente, proporcional al caudal. El fluido choca con el borde frontal de las palas del rotor, reduciendo un área de baja presión. Y como resultado de esta, una depresión diferencial. Las placas giran. En este caso, nuestra turbina no es más que por medio de otro caudal, hace generar, puede ser energía, generar movimiento hacia otro tipo de sistema. Medidores de disco basculante. Es un instrumento disponible que dispone de una cámara circular
con un disco plano móvil, dotado de una ranura en la que intercala una pala. Esta placa separa la entrada de la salida e impide el giro del disco durante el paso del fluido. Como tenemos explicado en nuestro diagrama, no es más que todo, es un disco en el cual va flotando dentro de una cámara en el cual ingresa un líquido, un fluido, y nos hace un movimiento cinético en el cual nos permite medir cualquier inquietud que tengamos acerca del sistema o de un producto a producir. Ya, aplicaciones en las industrias. Por lo general nosotros aplicamos el conocimiento del caudal es para medir los líquidos, gases o vapores de un proceso determinado, controlar las cantidades adicionales. Mide el reparto de vapor en una planta industrial, en este caso el reparto de las calderas hacia las plantas de procesos. Mantiene una proposición dada entre distintos fluidos, es decir, en nuestro caudal podemos determinar qué tanta cantidad va de un proceso a otro y cuál no. Yeah. Instrumentos de medición de caudal. Los medidores de caudal son dispositivos encargados de transformar los cambios en señales eléctricas. Cabe destacar que los caudalímetros se pueden clasificar según el tipo de señal que estos generan entre caudalímetros cuadráticos y caudalímetros lineales. Dentro de los generan una señal de salida cuadrática y miden la diferencia de presiones provocadas por el estrechamiento de la tubería por donde circula el fluido. Estos se clasifican en 3 tipos, que son las placas de orificio, toberas y tubos Venturi. Dentro de lo que son las placas de orificio tenemos que los medidores de caudal de placa de orificio pertenecen al grupo de caudalímetros por pérdida de carga o presión diferencial. Esto se trata sencillamente de lo que es pasar un fluido a través de una restricción y se lee la presión diferencial a través de lo que es la restricción. En los medidores de placa de orificio, las restricciones tienen forma de placa con un orificio concéntrico con la tubería, que es el elemento primario. Esto podemos encontrar en miles de aplicaciones, especialmente en lo que son industriales, que son la industria química, tratamientos y distribución de agua y gas, aceiteras, industrias de bebidas, calderas, en motores para medir lo que es el caudal de combustible. Dentro de lo que son las toberas tenemos que este tipo de sensor de flujo se utiliza en aplicaciones donde el fluido trae consigo sólidos en suspensión. Aunque si estos son abrasivos pueden afectar a lo que es la presión del instrumento. Aquí encontramos lo que son las toberas planas, toberas cilíndricas, angulares, con boquilla difusora y refractantes. El tubo Venturi, o también conocido como efecto Venturi, consiste en que el fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Algunos se utilizan para acelerar lo que es la velocidad de un fluido, obligándolo a atravesar un tubo estrecho en forma de cono. La aplicación clásica de medida de velocidad de un fluido consiste en un tubo formado por 2 secciones cónicas unidas por un tubo estrecho en el que el fluido se desplaza consecuentemente a mayor velocidad. Aquí dentro del efecto Venturi también tenemos que destacar que la depresión generada por el efecto Venturi se utiliza en hidráulica para la fabricación de maquinarias que en una conducción hidráulica proporcionan una determinación de aditivos. Dentro de lo que son los medidores lineales tenemos que estos generan una señal de salida lineal y se pueden clasificar en 5 tipos, que son medidores ultrasónicos, electromagnéticos, de turbina, de torbellino y lo que son los rotámetros. El
Es una variable que más mide y resulta esencial en el control de procesos de producción para evitar en el sistema y también para evitar fallos para conseguir una máxima eficiencia energética posible. Dentro de lo que son los medidores ultrasónicos, podemos decir que se usan para mediciones de control o para detectar de forma rápida el caudal en una tubería, por lo que se trata de un sistema de medición portátil y de fácil instalación. El medidor de caudal por ultrasonido trabaja en base a lo que es la metodología del tiempo y del tránsito. Este se usa para determinar lo que es la velocidad del flujo y del caudal, y los transductores electroacústicos reciben y emiten breves impulsos ultrasónicos a través del medido que fluye en la tubería. Mientras más aumenta el caudal, más tiempo se necesita para medir si la contracorriente y menos si es en dirección de esta. Esto de aquí podemos encontrar más en lo que son las industrias químicas y lo que es el mantenimiento químico, por ejemplo, en lo que es la detección de fricción en maquinarias rotativas. Usando la técnica de ultrasonido se pueden determinar las cantidades exactas de grasa que se necesitan en las máquinas para las pérdidas de vacío, para las trampas de vapor. Los medidores electromagnéticos. Es un dispositivo utilizado para medir lo que es el caudal y su funcionamiento está basado en lo que es la ley de Faraday, la cual nos dice que al pasar un fluido conductivo por un campo magnético se produce una FEM, que en sí una FEM es una fuerza electromotriz directamente proporcional a la velocidad del fluido. Debido a la proporcionalidad de este fluido podemos medir lo que es el caudal. Las aplicaciones más comunes en las que se emplea el medidor electromagnético son las aplicaciones en las que se utiliza el agua caliente para la medición de un flujo en torres de enfriamiento, para ver el agua de pozo, para ver el agua gris o provenientes de lluvia. Cori. El medidor de turbinas se utiliza para la medición de caudal y o de total volumétrico y se posee una teoría de operación relativamente simple. A medida de que fluye el líquido por el medidor, aplica presión sobre las aspas de la turbina que poseen una rotación libre sobre un eje por la línea central de la cercanía de la tubería. A la velocidad angular rotativa del rotor de la turbina es directamente proporcional al caudal que fluye por dicha turbina. Dentro de lo que son los medidores de torbellino, tenemos que se basan en la determinación de la frecuencia del torbellino producido por una hélice estática situada dentro de la tubería por la cual pasa un fluido, ya sea este líquido o gas, y la frecuencia del torbellino es proporcional a la velocidad del fluido. Los rotámetros. Es un caudalímetro industrial que se usa para medir el caudal de líquidos y gases. El rotámetro consiste en un tubo y un flotador, y este es más utilizado en lo que son laboratorios, tratamientos de aguas residuales, plantas de químicas, industriales farmacéuticas, industrias petroquímicas y lo que son las industrias alimenticias. Los medidores de inserción. Estos son aparatos que se introducen en el interior de lo que son las tuberías para medir la velocidad del fluido en un punto concreto. La señal de salida generada es cuadrática. Dentro de estos tenemos lo que son los medidores de fluido de gas de inserción. Se usa un medidor de flujo de gas de inserción para medir lo que es la velocidad del flujo de gas o de aire. Un medidor de flujo mide la cantidad de gas líquido que fluye a través de una tubería y determina lo que es el flujo. En sí, este es equivalente del fluido y el área de la sección transversal de la tubería. Hay aproximadamente 6 u 8 instrumentos de medición de flujos para medir la velocidad de flujo de gases disponibles. Medidores de caudal másico. Existen dos tipos de medidores de momento angular y los medidores térmicos.
Su amplio uso dentro de los diferentes sectores, tales como procesamiento de pulpa y papel, petróleo y aceite, procesamiento químico, manejo de aguas residuales. Los medidores de momento angular. Dentro del grupo de instrumentos de medición directa del caudal masa, tenemos lo que son la obtención de valores en el principio de la conservación del momento angular de los fluidos. Al primero se lo girará en velocidad constante para comunicar un momento angular al fluido según lo que seguramente sería lo que es el rotor, que tiene su movimiento restringido por un resorte, y la medición del par producido mediante lo que es el ángulo de deflexión del resorte nos permite lo que es la obtención del caudal másico. Existen dos configuraciones de estos dispositivos, que son el medidor axial de una turbina y el medidor axial de dos turbinas. En las aplicaciones de estas turbinas tenemos que podemos ver lo que son las medidas de precisión, aplicaciones higiénicas, medida de caudal, medición de agua ultrapura, circuitos hidráulicos, monitorización del consumo de combustibles. Los medidores axiales de una turbina está constituido por dos partes. La primera es un rotor radial con canales de paso para que circule el fluido, que está girando a una velocidad constante por acoplamiento magnético con un motor sincrónico, el mismo que imprime lo que es un fluido en un momento angular. Y la segunda consiste en una turbina la cual elimina un momento angular del fluido. Esta es frenada por un resorte y su posición angular es proporcional al par generado dado la medida del caudal masa. Y dentro del medidor de doble turbina tenemos, como su nombre lo indica, está constituido por dos turbinas montadas sobre un mismo eje y calibrado. Las palas de las turbinas tienen ángulos distintos, por lo tanto tienden a girar a velocidades angulares distintas, pero estas, al estar unidas a través del dispositivo de torsión, se genera lo que es un desfase entre las mismas. Cada turbina tiene un captador que envía un impulso por cada vuelta dada. Gracias.